Y hemos descrito la respuesta en frecuencia. Una de las utilidades de la función de transferencia que nosotros también hemos descrito es la determinación de la estabilidad y la causalidad de un sistema LTI, ¿no? Hemos dado los criterios de causalidad y de estabilidad. Estos criterios están basados en la función de transferencia del sistema. Más exactamente, están basados en la región de convergencia de la función de transferencia del sistema, ¿no? Luego hemos introducido la respuesta en frecuencia. Entonces hay que saber distinguir estos conceptos, cómo se obtienen. Hemos indicado que la base es la transformada Z, ¿no? A partir de la transformada Z hemos definido lo que es la función de transferencia. Entonces la función de transferencia viene a ser la transformada Z de la respuesta al impulso de un sistema. Luego hemos definido lo que es la DTFT. La DTFT es la abreviación de la transformada de fluido de tiempo discreto. ¿Cómo hemos definido la DTFT? La DTFT es la misma transformada Z, solo que se evalúa en los puntos que están sobre la circunferencia radio unitaria. Nada más. Entonces, es igual que la transformada Z, solo que está restringido el cálculo a los puntos de la circunferencia radio unitaria. ¿Y qué es la respuesta en frecuencia? La respuesta en frecuencia viene a ser la DTFT de la respuesta al impulso. Entonces estos conceptos hay que tenerlos claros porque los vamos a usar en adelante, ¿no? Sobre todo cuando veamos el tema de diseño de filtros digitales, los métodos. Entonces ahí vamos a utilizar estos conceptos. El día de hoy nos hemos quedado en el siguiente punto, en el significado de la respuesta en amplitud y respuesta en fase, ¿no? Entonces, la respuesta en frecuencia, como es una función compleja, cuya variable es la frecuencia omega, que hemos representado omega minúscula, ¿no? Recuerden que también estamos utilizando una representación para la frecuencia de tiempo discreto, omega minúscula. La representación omega mayúscula, nosotros la usamos para la frecuencia de tiempo continuo. Entonces hay que hacer diferencia. Justamente también hay métodos de diseño de filtros que se basan en filtros analógicos y ahí hablamos de ambas cosas. Hablamos de frecuencia de tiempo continuo, frecuencia de tiempo discreto, función de transferencia del filtro analógico, función de transferencia del filtro digital. Entonces debemos tener claros los conceptos y las representaciones. El problema que nosotros vamos a solucionar en este momento es el siguiente, ¿no? Es un problema que se presenta también en tiempo continuo, ¿no? Si tenemos un sistema LTI, le aplicamos a la entrada un senoide, un cosenoide, ¿qué tenemos a la salida? Obviamente conociendo la respuesta en frecuencia del sistema. O sea, conocemos esta función H, también hemos introducido esta representación, ¿no? H de E a la J omega significa respuesta en frecuencia del sistema LTI de tiempo discreto. Esto tiene relación con tiempo continuo también, ¿no? Observen. En el plano complejo S,
imaginario se representa como J omega, ¿no? El eje imaginario. Y ahí está la frecuencia de tiempo continuo. En el plano Z tenemos la circunferencia de radio unitario, el ángulo que es la frecuencia de tiempo discreto. Entonces, observen, nosotros usamos esta representación H de J omega en tiempo continuo para representar ¿qué? Respuesta en frecuencia de un sistema de tiempo continuo. Normalmente se usa esta representación, ¿no? J omega. En tiempo discreto, nosotros usamos la circunferencia radio unitaria, ya hemos explicado esto. Entonces, entre paréntesis escribimos a la J omega. Acá, omega mayúscula es la frecuencia del tiempo continuo, omega minúscula es la frecuencia del tiempo discreto, ¿no? Esta es la respuesta en frecuencia en tiempo discreto. Esta es la respuesta en frecuencia en tiempo continuo, ¿no? Si conocemos esta respuesta en frecuencia, significa que conocemos su magnitud, que representamos como el valor absoluto de esta función, y conocemos su fase, que representamos a través de esta representación de ángulo de H de E a la J omega. Conocemos magnitud, conocemos fase. Entonces la pregunta es, ¿no? Si a la entrada tenemos la secuencia A seno de omega 0 n más una fase phi, ¿qué tenemos a la salida? Conociendo la respuesta en amplitud y la respuesta en fase del sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos la frecuencia de la onda senoidal, ¿no? Cogemos su frecuencia de tiempo de tiempo. Evaluamos en esta frecuencia la respuesta en frecuencia. Entonces evaluamos omega 0 aquí y la fase también. Cuando evaluemos, acá vamos a ver un número complejo, ¿no? Un número, en este caso, positivo, ¿no? Un número real positivo, y acá vamos a ver un ángulo. Entonces, la salida va a ser igual a la amplitud que tenía ese senoide, multiplicado por la respuesta en amplitud del sistema evaluada en la frecuencia omega 0. El senoide va a seguir teniendo la misma frecuencia omega 0. Acá continúa la fase inicial, pero esta fase puede variar ahora, ¿no? ¿En cuánto puede variar? Según la fase, según la respuesta en fase del sistema evaluada en la frecuencia omega 0. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Muy bien, entonces, teníamos el ejemplo 30. Ya, antes de continuar, vamos a llamar lista. Aguilar Concha, Apaza Valencia, presente. Aranzamendi Neira, presente. Aucapuma Ventura, Calizaya Cuencas, Calcín Turbo, Camiloaga Córdoba, Callao Chile, Capa Taime, Chese Aquise, Condori Chaña, presente. Condori Pilco, presente. Cusiatao Paco, Escobar Torres, García Taco,
González Esquía, Guevara Doctor, Huertas Valverde, Jaquewa Mamani, Leguía Carrión, Lupo Hacha, presente. Mesa Rojas, presente. Pacheco Bautista, Paja Elme, Pari Carrasco, Ilka Umasi, Iros Corimaiwa, Quispe Condori, Quispe Mamani, Rodríguez Bazán, presente. Salwa Luque, Stein Valdivia, Sumit Puma, presente. Taite Sakaski, presente. Ticona Conza, Ticona Pila, presente. Torres Medina, Vera Arapa, Yancapayo Condorcahuana, Después, por favor, Ya, en este ejercicio nos dice, dado un sistema de tiempo discreto, aquí está su función de transferencia, hallar la secuencia de salida si a la entrada se le aplica la secuencia, que aquí es un senoide, como ven, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si nos dan la función de transferencia? Hay que hallar la respuesta en frecuencia, es lo primero que hay que hacer. ¿Cómo se pasa de la función de transferencia a la respuesta en frecuencia? Fácil, reemplazando la variable compleja z por la expresión e a la j omega. ¿Por qué hacemos el reemplazo? Porque, como ya se indicó, la respuesta en frecuencia, como es una DTFT, es la evaluación de la transformada z sobre la circunferencia de radio unitaria, ¿no? Y e a la j omega es la descripción matemática de un punto que está en la circunferencia de radio unitaria. Es lo que hemos hecho acá. Se ha reemplazado z por e a la j omega. Entonces tenemos la expresión 1 sobre 1 menos 0.5 por e a la menos j omega. Ya tenemos la respuesta en frecuencia. ¿Qué hacemos seguidamente? Acá hemos indicado. ¿Qué hacemos seguidamente? Evaluamos esta respuesta en frecuencia. Claro, podemos evaluar acá, ¿no? Entonces, evaluamos la respuesta en frecuencia en la frecuencia omega 0. Es lo que se está haciendo aquí. Omega 0 es 15 por pi sobre 23, es la frecuencia de tiempo discreto de este senoide. Esto es igual a 0.6522 pi. Entonces, reemplazamos, tenemos esta expresión. Lo único que hemos hecho es reemplazar omega por 15 por pi sobre 23. Entonces, hasta aquí, todo está claro. Muy bien, ahora hay que recordar operaciones con números complejos. Simplemente debemos de recordar cómo hacemos operaciones con número complejo. Entonces hay dos formas de escribir un número complejo, ¿no? A través de su parte real y su parte imaginaria. Esa representación normalmente usamos para realizar operaciones de adición y sustracción. Entonces representamos un número complejo a través de su parte real y parte imaginaria cuando queremos hacer operaciones de adición y sustracción. Ese sería el caso aquí, ¿no es cierto? Entonces, observen, esta representación no es la representación
en base a la parte real y parte imaginaria. Esta representación es la representación polar, digamos, ¿no? A través de la distancia del punto al origen, ¿no? En este caso es 0.5, y el ángulo. Esa es la representación polar, ¿no? Entonces hay que pasar de esta representación a la otra representación, que es a través de su parte real y parte imaginaria, ¿no? Ahí se utiliza una fórmula de Euler, se llama, ¿no? Entonces aquí está la representación polar, y aquí entre llaves de esta expresión estamos escribiendo en base a la fórmula de Euler, ¿no? Tenemos entonces, observen, el coseno de este ángulo más j seno de este ángulo. Haciendo las operaciones, acá todo es operación, esta es la representación del número 0.5 e a la menos j 15 pi sobre 23, expresado a través de su parte real, parte imaginaria. Entonces hasta aquí, eso es lo que hemos conseguido hacer, ¿no? Este número lo hemos representado en esta otra forma. Muy bien, entonces colocamos acá. Entonces en el denominador hay que hacer esta operación más. Tenemos ahí un 1 menos esta expresión. Hacemos la operación. En el denominador ya tenemos esta expresión. Un número complejo expresado a través de su parte real, parte imaginaria. Pero hay que dividir 1 entre este número complejo. Entonces aquí hay que pasar a la otra representación. Tenemos la representación a través de parte real, parte imaginaria, hay que pasar a la representación polar. ¿Cómo se hace esto? También sabemos, ¿no? Hay que hallar primero la magnitud, o sea, el valor absoluto, ¿no? Aquí está, el valor absoluto, 1.3076, y hay que hallar el ángulo. Aquí tenemos el ángulo. Y ahora sí se puede realizar esta división con facilidad, ¿no? Simplemente hay que dividir 1 entre esta magnitud, y luego, como está en el denominador, e a la j 0.3464, para pasar al numerador le cambiamos de signo, es el ángulo. Entonces ya tenemos la expresión de la respuesta en frecuencia evaluada en la frecuencia 15 pi sobre 23. Entonces esta es la magnitud, esta es la fase. En consecuencia, la secuencia de salida tiene la misma amplitud anterior multiplicada por este valor 0.7647 por seno, mantiene la frecuencia, el senoide mantiene la salida de la frecuencia 15 por pi sobre 23, pero puede variar la fase. ¿En cuánto? En este valor, ¿no? Que es la evaluación de la respuesta en frecuencia para la frecuencia 15 pi sobre 23, ¿no? Y esta es la fase que hemos hallado, ¿no? Este es entonces el resultado final, ¿no? Esta es la secuencia. Adelante. Claro, hemos hecho la operación, hemos multiplicado 0.7 por ese valor. Esta sería la nueva amplitud. Y esta sería la fase. Disculpe, ¿de dónde sale 0.7? Este valor Ajá. era la amplitud que tenía el senoide. Acá arriba está. Ahí está. Y 0.7647 viene a ser la magnitud de la respuesta de frecuencia evaluada en la frecuencia 15 por pi sobre 23. Muy bien, entonces este ejercicio ustedes deben saber resolver, ¿no? Con calculadora o, claro, con la mano sería un poco más tedioso, ¿no? Pero la importancia de este ejercicio radica en que nos muestra el significado que tiene la respuesta en frecuencia. ¿Cómo varía una señal senoidal aplicada en la entrada? ¿Cómo varía en la salida? Con relación a la entrada. Su amplitud queda modificada
según la respuesta en amplitud del filtro, su fase queda modificada según la respuesta en fase del filtro, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con el siguiente ejercicio, ejemplo 31. Dado el sistema de tiempo discreto causal con función de transferencia, y nos dan ahí una función de transferencia, en el polinomio del numerador tiene orden 3, el polinomio del denominador tiene orden 4. Usando MATLAB vamos a tener los gráficos de las siguientes características. Este es un ejercicio donde hay que conocer funciones del MATLAB para generar las características que hemos mencionado, ¿no? La respuesta en frecuencia. También la respuesta al impulso, ¿no? Esa es la primera característica que nos piden graficar. Respuesta al impulso, respuesta en amplitud, respuesta en fase. Muy bien, entonces observen, ya sabemos cómo se representa la función de transferencia de un sistema en MATLAB. Es la misma representación de la ecuación en diferencias, ¿no? Recuerden que en la ecuación en diferencias están los coeficientes A y B, ¿no? Esos mismos coeficientes están presentes en la función de transferencia, con el detalle que ya hemos indicado, ¿no? En la ecuación de diferencia los coeficientes A1, A2, etcétera, están con signo cambiado. En cambio, en la función de transferencia no están con signo cambiado, ¿no? En MATLAB anotamos los coeficientes B, aquí están los coeficientes B, son exactamente los mismos. Y en el vector A ponemos los coeficientes del denominador. Y como ven, hemos copiado los mismos valores. Entonces, esta es la representación del polinomio del numerador y del polinomio del denominador de la función de transferencia. Para generar la respuesta al impulso de un sistema LTI en MATLAB, utilizamos esta función que se llama imz. Entre paréntesis anotamos el polinomio del numerador y el polinomio del denominador de la función de transferencia. B, A, en ese orden, ¿no? B primero y luego A. ¿Cuál es el resultado? El resultado es los valores de las muestras en el vector H y en el vector N los tiempos, obviamente tiempos discretos a los cuales corresponden esas muestras. O sea, nos da los valores de las muestras y el eje del tiempo. Entonces simplemente podemos luego graficar, ¿no? Acá estamos graficando una figura, en la figura 1, con la función STEM, n, h, graficamos la respuesta al impulso. Y tenemos aquí el resultado, ¿no? Esta es la respuesta al impulso, graficada con MATLAB. Luego, nos piden graficar la respuesta en amplitud y respuesta en fase. Muy bien, acá también tenemos ya una función del MATLAB que nos permite generar la respuesta en frecuencia. Primero generamos la respuesta en frecuencia y de ahí luego vamos a hallar la magnitud y la fase. Entonces, ¿cuál es esa función? La función se llama frec_z. Entonces ustedes también tienen que conocer estos nombres de las funciones del MATLAB que nos ayudan a generar las características de un sistema, ¿no? La respuesta al impulso con imz, la respuesta en frecuencia con frec_z. Entonces, ¿qué le damos como argumentos a la función frec_z? Los polinomios del numerador y del denominador de la función de transferencia, b, a, y también hay que darle serían los ángulos de los puntos de la circunferencia de radio unitario donde vamos a calcular. Porque recuerden, la respuesta en frecuencia es una DTFT, o sea, una transformada de Fourier de tiempo discreto.
Y como hemos visto, como hemos recordado hoy día, la DTFT es la misma transformada Z evaluada sobre la circunferencia radio unitaria. Ya, pero ahí, en la circunferencia radio unitaria, obviamente hay una infinidad de puntos. No podemos evaluar en el MATLAB, no podemos evaluar en todos los puntos, que son una infinidad. Tenemos que evaluar solo en algunos puntos. Entonces tenemos que indicar a la función FREC-Z en qué puntos. Entonces, W mayúscula aquí es un vector que contiene los puntos donde vamos a evaluar. En este caso, la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, como ven, aquí en este programa, este vector W mayúscula va desde 0, acá dice 0 por pi, ¿no? 0 hasta pi, con paso pi sobre 800, o sea, más o menos tenemos ahí 800 puntos, más o menos, ¿no? 801 puntos será. Muy bien, entonces en esos puntos vamos a calcular la respuesta en frecuencia con la función FREC-Z, ¿no? Entonces, el resultado que nos da, el resultado que nos devuelve esta función FREC-Z es un vector, que en este caso vamos a obtenerlo en la variable h mayúscula, ¿no? Este es un vector de números complejos. Cuando evaluamos la transformada Z en un punto determinado, ¿no?, del plano Z, obviamente donde converge, ¿no?, la transformada Z, o sea, en la región de convergencia, el resultado es un número complejo. Entonces, H va a ser una cadena de números complejos, ¿no?, que vienen a ser la evaluación de la respuesta en frecuencia en los puntos que nosotros hemos indicado en W, ¿no? Entonces, en W están los ángulos, que en realidad para nosotros son la frecuencia de tiempo discreto, ¿no? Omega es la frecuencia de tiempo discreto. En el plano Z viene a ser el ángulo, ¿no? Entonces, ya tenemos la respuesta en frecuencia en este vector H y procedemos ahora a hallar la magnitud. Por un lado, en la figura 2, ahí tenemos 3 gráficos, ¿no? La respuesta en amplitud, ¿no? Entonces, tomándole el valor absoluto H, tenemos la magnitud. Aquí, simplemente, como magnitud, ¿no? Como ganancia, no está expresada en decibelios. Y recuerden que nosotros en los gráficos, normalmente, sí que no nos han dado una frecuencia de muestreo, ¿no? El gráfico, en el eje de frecuencias, anotamos la frecuencia de tiempo discreto y normalizamos esa frecuencia, esos valores del eje de la frecuencia, ¿no? ¿Cómo normalizamos? Dividiendo entre pi, de tal manera que el valor 1 en el eje horizontal de frecuencias en realidad es el valor pi de la frecuencia. Entonces eso conseguimos dividiendo simplemente W, el vector, entre pi. Entonces acá tenemos la respuesta en amplitud sin decibelios. En el siguiente gráfico, en esta misma figura, obtenemos la respuesta en amplitud expresada en decibelios, por eso que tenemos 20 por logaritmo base 10, ¿no?, del valor absoluto de H. Entonces esta es la respuesta en amplitud en decibelios. Y el tercer gráfico en esta misma figura es la fase, ¿no? Entonces tomamos el ángulo, aquí el resultado está en radianes, ¿no?, y tenemos la respuesta en fase. Entonces hemos conseguido graficar, aquí está el resultado. Arriba está la respuesta en amplitud sin decibelios, ¿no? El siguiente gráfico es la misma respuesta en amplitud en decibelios. Entonces, como ven ahí, el valor 1 es el valor máximo que se ve ahí, y acá tenemos el valor 0 decibelios, ¿no?
Y el último gráfico es la respuesta en fase. Como ven, todos estos gráficos están con el eje de frecuencias normalizado, ¿no? Entonces, uno representa en realidad pi. Muy bien, tal vez tengan preguntas con respecto a este ejercicio, a este último ejercicio. Ingeniero, Sí. hay un comando que es subplot, no sé cuál es su función. El subplot. Subplot. En una misma figura podemos mostrar varios gráficos, entonces subplot lo que hace es establecer, en este caso, 3 gráficos en forma vertical, serían 3, 1, 2, 3, una columna, o sea, 3 filas de gráficos, una columna, y este sería el primer gráfico. Aquí tenemos igual 3,1, este sería el segundo gráfico, y este es el tercer gráfico, el último de abajo, ¿no? Entonces simplemente nos divide, digamos, la figura en 3 filas, una columna, y el último valor es la numeración de las figuras, 1, 2, 3, en ese orden. ¿Podría repetir de nuevo por qué era proyecto 800? Bajo de la ¿Aquí? Sí, por favor. Ya, entonces observen. La DTFT, hemos dicho que es la transformada Z. La transformada Z evaluada sobre la circunferencia del radio unitario. Entonces, como ya hemos indicado acá, cada punto aquí lo ubicamos a través de su ángulo. En realidad para nosotros va a ser frecuencia, ¿no? Aquí en el plano complejo es un ángulo. Para nosotros va a representar frecuencia de tiempo y riesgo. Ya, pero aquí hay una infinidad de puntos. Son muchísimos puntos, una infinidad. Entonces no podemos en MATLAB hallar para todos los puntos, ¿no? Entonces solo vamos a hallar en algunos puntos. ¿En cuántos puntos? Eso va a depender de la exactitud con que nosotros queremos graficar la respuesta en amplitud, respuesta en fase. Entonces conviene que sean muchos, ¿no? ¿Cuántos? Puede ser 800, puede ser 1000, 2000. Entonces, toda la circunferencia de radio unitario dividimos, por ejemplo, pongamos que sean 1000, en 1000 frecuencias, ¿no? Entonces tenemos 1000 puntos aquí. Entonces, ¿cómo va a ser el ángulo? La variación del ángulo entre punto y punto. Más o menos, bueno, en este caso más o menos son 800, ¿no? Entonces va a ser pi sobre 800. Entonces, según esta expresión que tenemos acá, más o menos van a haber 800. En realidad van a ser 801 puntos. 801. Entonces, ¿cómo obtenemos el ángulo de esos 801 puntos? Variando la frecuencia en este valor, pi sobre 800. Ahora, en realidad, observen, acá no estamos variando desde 0 hasta 2pi, sino estamos variando desde 0 hasta pi, ¿no? Entonces, en este intervalo de 0 hasta pi hay más o menos 801 puntos. Para nosotros son 801 frecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos? Primero calculamos este paso, ¿no? El incremento que se da, pi entre 800, y variamos desde 0 hasta pi. Entonces vamos a tener los siguientes valores, vamos a tener pi sobre 800, primero 0, ¿no? Luego pi sobre 800, el segundo, es la segunda frecuencia, la tercera va a ser 2pi sobre 800, 3pi sobre 800 y así sucesivamente, hasta pi. Entonces ahí lo que hemos dado son los ángulos.
de los puntos sobre la circunferencia del radio unitario. ¿Alguna otra pregunta que les tengan? Ya, entonces, les repito, este ejercicio también ustedes tienen que saber desarrollar, tienen que conocer las funciones que utilizamos en el MATLAB, ¿no? O sea, si tenemos una función de transferencia, ustedes deben poder en MATLAB graficar la respuesta al impulso del sistema, la respuesta en amplitud y la respuesta en fase. Muy bien. Ahora pasamos a describir los filtros ideales clásicos. En primer lugar, ¿cuáles son los filtros clásicos? Son los filtros pasabajas, pasaaltas, pasabanda, supresor de banda o rechazo de banda también se llama. ¿Por qué son ideales? Bueno, acá estamos considerando que son ideales. ¿Por qué decimos que son ideales? Porque no tienen banda de transición, se llama. En el laboratorio, en el trabajo del laboratorio 4, ustedes han diseñado filtros reales. Entonces, un filtro real tiene una banda de transición. ¿Qué significa banda de transición? Este es el eje de frecuencias. Supongamos que es un filtro pasafajas. Entonces tenemos primero acá la banda pasante y luego debe venir la banda de supresión, ¿no es cierto? En un filtro de pasabajas. Esta es la frecuencia cero, ¿no? Entonces primero va la banda pasante y luego la banda de supresión. Entonces, en los filtros reales, la banda pasante y la banda de supresión no son contiguas, ¿no? No va inmediatamente después la banda de supresión, después de la banda pasante, sino que al medio entre ellas hay una banda de transición. Entonces, en la banda pasante, en un filtro pasabajas, más o menos tenemos valor ganancia 1, en la banda de supresión más o menos tenemos valor 0, y aquí tenemos una caída. En la banda de transición tenemos la caída. La caída no es vertical. Entonces, en los filtros ideales, la caída sí es vertical, completamente vertical. Entonces, termina la banda pasante y comienza inmediatamente la banda de supresión, en un filtro ideal. En cambio, en un filtro real, no, hay una banda de transición. Muy bien, entonces, por ejemplo, el filtro ideal pasabajas tiene como respuesta en frecuencia esta característica. Claro, aquí estamos considerando no solo el intervalo desde 0 hasta pi, sino también desde menos pi hasta pi. Entonces, en realidad lo que tenemos a la derecha es un reflejo de lo que está a la izquierda, ¿no? Entonces, esta es la característica del filtro pasabanda. Esta es la frecuencia 0, esta es la banda pasante y esta es la banda de supresión, ¿no? Y la caída aquí es vertical completamente. ¿Qué necesitamos conocer con relación al filtro ideal pasabajas? Cuando nosotros luego en el diseño de filtros digitales, en los métodos que vamos a describir más adelante, usemos los algoritmos, ¿no?, de diseño de filtros, en algunos métodos hay que conocer filtros ideales. ¿Qué es lo que hay que conocer del filtro ideal? Hay que conocer, por ejemplo, su respuesta al impulso. ¿Cuál es la respuesta al impulso de este filtro ideal pasabajas? Entonces hay que saber responder esa pregunta. En forma analítica, este gráfico
en forma analítica se expresa en esta forma. H, tenemos ahí un sufíndice, LP, ¿no? Que significa pasabajas, ¿no? H sub LP de E a la J omega es la representación de la respuesta en frecuencia del filtro pasabajas, es igual a 1, obviamente en la banda pasante, ¿no? Para omega, cuyo valor absoluto es menor o igual que omega C llamamos frecuencia de corte, y 0 fuera de este intervalo. Entonces, esta es la descripción de este gráfico en forma analítica. Entonces, este 1 es la ganancia de la banda pasante, ¿no? Para los valores de omega, para los cuales el valor absoluto es menor o igual que omega C. Y fuera de ese intervalo, ¿no? Es 0. Eso corresponde a la banda de supresión. Muy bien, entonces, esta viene a ser la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia, recuerden que es una DTFT, ¿no? O sea, es una transformada de Fourier de tiempo discreto. Si queremos hallar la respuesta al impulso, tenemos que pasar de la DTFT al dominio del tiempo. Entonces, ¿qué operación hay que hacer? Inversa. DTFT inversa. Entonces, para ello, usamos tablas, ¿no? La forma más rápida es usando tablas. Vamos a volver a mostrar la tabla que vamos a usar en este caso. Aquí está. Esta es la tabla 3 en el libro de Oppenheim. Aquí tenemos pares de secuencias con su DTFT, o sea, con su transformada de Fourier de tiempo discreto. Entonces, por ejemplo, a la secuencia impulso unitario le corresponde la DTFT igual a 1. Si desplazamos en el tiempo el impulso unitario, entonces eso significa que esta DTFT se multiplica por este factor, E a la menos J omega N0. N0 es el desplazamiento. Es la cantidad, ¿no?, de unidades de tiempo discreto correspondiente al desplazamiento. Y así sucesivamente, ¿no? A esta secuencia A a la N por U de N, cuando el valor absoluto de A es menor que 1, ¿no?, ¿qué DTFT le corresponde? Esta de acá. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Ya, la fila 8 es la fila que nosotros vamos a usar. La fila 8, observen, aquí nos indica la DTFT. Esta es la DTFT de una secuencia. Y si ustedes observan, corresponde justamente a la respuesta en frecuencia de un filtro pasabajas. Entonces, observen, en la banda pasante tiene ganancia 1, en la banda de supresión tiene valor 0. Entonces, esta es la DTFT. ¿A qué secuencia le corresponde? Aquí está. Entonces podemos tomar de acá este resultado, ¿no? Porque lo que queremos es hallar la respuesta al impulso del filtro ideal pasabajas. Entonces nos han dado, nosotros hemos graficado, ¿no?, la respuesta en frecuencia del filtro pasabajas ideal, ¿no?, cuya expresión analítica es esta de acá. ¿Qué queremos hallar? Queremos pasar al dominio del tiempo, o sea, queremos hallar la secuencia. Esta es la secuencia. Entonces tomamos esa expresión seno omega C por N sobre pi N. Es lo que hemos hecho acá. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la respuesta al impulso del filtro ideal pasabajas? Aquí está. Es H minúscula LP, LP significa pasabajas, de N igual seno omega C por N sobre pi. Sería
conveniente graficar esta secuencia. Entonces ya más o menos podemos darnos cuenta que la forma que debe tener debe ser similar a la función sin, ¿no es cierto? La función sin, que en forma general tiene como expresión seno de x sobre x, ¿no es cierto? Aquí es una expresión similar. Entonces vamos a graficar. Para ello usamos MATLAB. Entonces nosotros nos damos, bueno, ¿cuántas muestras vamos a mostrar en el gráfico? Acá tenemos el eje del tiempo, desde menos n menos 1 hasta n más 1. n 40, o sea, vamos a tener 79 muestras. ¿Cuál es la frecuencia de corte? Vamos a tomar una frecuencia de corte determinada. No nos han dado un valor concreto, ¿no? Vamos a tomar una frecuencia de corte pi décimos. Muy bien, entonces escribimos. La respuesta del impulso es igual seno omega c por n sobre pi n. Exactamente hemos escrito esa expresión, pero más clara. N ya hemos establecido, es el eje del tiempo discreto. Ya, hasta aquí podría parecer que todo está bien, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero sí hay un detalle que hay que considerar. Esta expresión analítica seno omega c por n sobre pi n, cuando n es 0, ¿qué valor toma? Cuando n es 0 hay indeterminación, como ven, ¿no? Entonces hay que hallar el límite. Calculando el límite, ¿cuál es el valor? O sea, tomamos esta función, una función de n sería, ¿no? Y hallamos el límite cuando n tiende a 0. ¿Cuál es el resultado? El resultado es omega c sobre pi. Ya, entonces observe, si nosotros graficamos, bueno, hallamos la respuesta al impulso con esta expresión hasta aquí, para el tiempo 0, porque aquí hay, justo está el medio, ¿no?, de este vector, ¿no?, para n igual 0, si nosotros vemos los valores, ¿no?, en el MATLAB, ¿no?, la ventana de comando del MATLAB, quitando aquí el punto y coma, justamente aquí no hemos anotado el punto y coma, ¿no? Si vemos los valores, para n igual 0 nos va a decir, no es un número, nos va a decir n a n en el MATLAB, no es un número. ¿Por qué? Porque hay una indeterminación, obviamente, ¿no? Es una división de 0 sobre 0. Entonces, para graficar, obviamente, nosotros tenemos que colocar ahí un valor determinado. Hallamos el límite, y hemos hallado el límite, es omega c sobre pi. Ese valor lo colocamos aquí como si fuese manualmente, ¿no? Caso. H de n igual omega c sobre pi. Entonces, ya no vamos a tener muestras, ¿no?, generadas por el MATLAB. Ya no vamos a tener valores indeterminados. Entonces ya todos los valores están determinados, definidos, ¿no? Ya podemos graficar. ¿Qué es lo que hacemos, obviamente? Y el resultado es este. Entonces es la forma que tiene la respuesta al impulso del filtro ideal pasabajas. Entonces lo que les decía, ¿no? Aquí está el tiempo 0, al medio. Ahí tenemos el tiempo 0, ¿no? Entonces, si nosotros no tomamos ninguna medida, aquí no tendríamos ningún valor en el MATLAB, porque como hay indeterminación 0 sobre 0, ahí no nos coloca ningún valor. Entonces manualmente nosotros hemos colocado este valor que está justo en medio, o sea, en el tiempo 0, sabiendo que el límite de esa expresión analítica
es igual a omega c sobre pi. Bueno, como se mencionó hace un momento, en un método, concretamente en el método de diseño de filtros digitales, llamado método de enventanado, se necesita conocer la respuesta en amplitud de los filtros ideales, porque ahí partimos de filtros ideales en ese método. Entonces, para el filtro pasabajas ideal ya sabemos su respuesta al impulso. ¿Cuál es la respuesta al impulso del filtro ideal pasaltas, del filtro ideal pasabanda, del filtro ideal supresor de banda? ¿Cuál es la respuesta al impulso? Aquí nosotros ahora estamos desarrollando lo referente al filtro pasaltas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta al impulso? Entonces, como ven, acá tenemos la expresión analítica de la respuesta en frecuencia del filtro pasaltas, ¿no? Como ven, en la banda de supresión la ganancia es 0, en la banda pasante la ganancia es 1. Entonces esa expresión corresponde al filtro pasa altas. El gráfico es este acá, ¿no? Si observamos desde 0 hasta pi, ya sabemos, ¿no? Acá tenemos la banda de supresión y luego comienza inmediatamente la banda pasante. Entonces acá la ganancia es 1. Aquí es 0, ¿no? Entonces la frecuencia de corte divide la banda pasante y la banda de supresión. Muy bien, entonces aquí, ¿cómo calcularíamos la respuesta al impulso? Queremos hallar la respuesta al impulso de este filtro ideal. Tenemos la expresión matemática. Esta expresión matemática no la vamos a encontrar en la tabla. Entonces, si vamos a la tabla, no vamos a encontrar la expresión matemática como esta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Hay que hallar la respuesta al impulso en base a propiedades. Es una especie de artificio que hacemos acá. Observen, esta forma que tiene la respuesta en frecuencia del filtro ideal pasa altas, se puede obtener de la siguiente manera. Se puede obtener restando a la constante 1, acá en verde tenemos la constante 1, aquí en este gráfico, esta línea punteada verde es la constante 1, menos la respuesta en frecuencia del filtro pasabajas ideal. O sea, si restamos, aquí observen, si resto 1 menos 0, me va a salir 1. ¿Está bien? Si resto 1 menos 1, aquí en este intervalo, desde menos omega c hasta omega c, 1 menos 1, 0. Me va a salir esta parte de acá. Y aquí al final, si resto 1 menos 0, me queda 1. Entonces, el gráfico que está arriba es la resta del gráfico verde menos el gráfico celeste o azul, ¿no? De línea punteada. Es la sustracción. Entonces podríamos escribir lo siguiente. Podríamos escribir lo siguiente, ¿no? La respuesta en amplitud, perdón, la respuesta en frecuencia del filtro ideal pasadas es igual a 1, la constante verde que está ahí, menos la respuesta en amplitud, perdón, en frecuencia, la respuesta en frecuencia del filtro pasabajas, LP, de E a la J omega. Entonces repito, esto que acabo de escribir acá corresponde a este gráfico. Esta línea punteada verde es 1.
Y la línea punteada azul es la respuesta en frecuencia del filtro pasa-bajas que ya hemos analizado arriba. Entonces restando me da la respuesta en frecuencia del filtro ideal pasa-bajas. Por ejemplo, hemos escrito acá HP significa pasa-altas, de a la J omega igual 1 menos respuesta en frecuencia del filtro ideal pasa-bajas. LP significa pasa-bajas, de a la J omega. Muy bien, ahora pasamos al dominio del tiempo. Esto está en el dominio de la frecuencia, o sea, esta es una DTFT, ¿no? Esta es una DTFT, y aquí nosotros pasamos al dominio del tiempo, ¿no? Tiempo discreto. Entonces, si hallamos la DTFT inversa de esta respuesta en frecuencia, ¿qué es lo que vamos a hallar? ¿Qué vamos a conseguir acá? ¿Qué vamos a obtener? Esta es una DTFT. Hallamos la DTFT inversa. ¿Qué vamos a conseguir aquí? Vamos a hallar la respuesta al impulso del filtro ideal pasa-altas, obviamente en el dominio del tiempo discreto. Igual. 1, aquí esta es una DTFT. En el dominio del tiempo, ¿a qué secuencia le corresponde? Eso sí está en la tabla que nosotros hemos mostrado. Eso sí está en la tabla. A la DTFT1, ¿qué secuencia le corresponde? El impulso unitario. Entonces anotamos impulso unitario. Entonces T1, aquí se convierte en el impulso unitario, al pasar al dominio temporal, ¿no? Menos, esto sí ya hemos solucionado antes, en el caso anterior. Esta es la respuesta en frecuencia del filtro ideal pasa-bajas. En el dominio del tiempo, esto va a ser la respuesta al impulso del filtro ideal pasa-bajas. O sea, H, L, P, N. Y aquí es igual, ya hemos indicado, es igual a seno omega c por n sobre pi n. Entonces esta es la expresión analítica de la respuesta al impulso del filtro ideal pasa-altas. Aquí está. Muy bien, entonces queda como tarea para que cada uno de ustedes determine la respuesta al impulso de los filtros ideales pasabanda y supresor de banda. Eso queda como tarea. En ambos casos se utiliza una ilustración como esta. En ambos casos se puede hacer algo similar. En el caso del filtro pasabanda y en el caso del filtro supresor de banda. Ya, entonces, aquí nosotros establecemos justamente lo que ya hemos mencionado. En los filtros reales, ¿no? Los filtros clásicos reales, por ejemplo, un filtro pasabajas real. La banda pasante y la banda de supresión no son contiguas, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un filtro real pasabajas. Aquí está la banda pasante. Bueno, la banda de supresión también podríamos tomar, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Y esta sería la banda de transición.
Entonces, en filtros reales hay banda de transición. Algo similar ocurre en un filtro real pasa alta. Entonces aquí tendríamos una banda pasante, aquí, esta sería la banda pasante, en el caso del filtro real pasa altas, esta sería la banda de supresión, y entre las dos bandas hay una banda de transición. Claro, nosotros cuando diseñamos los filtros, tratamos de que la banda de transición sea más estrecha. Cuando buscamos que sea más estrecha, generalmente el orden del filtro crece. Esa es la desventaja. Cuando la banda es más estrecha, decimos que el filtro es más selectivo, ¿no? Ese término también hay que conocerlo, ¿no? ¿Cuándo se dice que un filtro es más selectivo? Cuando la banda de transición es más estrecha. Muy bien, ahora pasamos a otro tema que hemos titulado Sistemas y Filtros Especiales. Como ven, ya estamos viendo el dominio transformado, ¿no? O sea, estamos utilizando los conceptos de función de transferencia, respuesta de frecuencia. Entonces, vamos a describir algunos sistemas y algunos filtros especiales en el dominio transformado. El primer sistema, bastante sencillo, que vamos a describir, se llama retardador ideal. Como el nombre indica, la función que cumple es simplemente provocar un retardo, ¿no? O sea, este es el sistema, es un retardador ideal. Si le aplicamos aquí una secuencia de entrada, en la salida vamos a tener la misma secuencia, solo que con un retardo en nd unidades de tiempo. Entonces, ¿cuál es la respuesta al impulso de este sistema? Para saber, obviamente, le aplicamos un impulso unitario, por definición, y en la salida lo que tenemos es el impulso unitario retardado, en nd unidades de tiempo. Entonces, esta sería la respuesta al impulso de este retardador ideal. Entonces, h sub id vamos a llamar, ¿no? H y D. Y D significa retardador ideal. Ideal delay. Entonces, esta es la respuesta al impulso. A nosotros nos interesa saber la respuesta en frecuencia. ¿Cuál es la respuesta en frecuencia del retardador ideal? Representaríamos como h sub id de e a la j omega. Esto lo podemos encontrar en la tabla de hace un momento hemos usado también, ¿no? Entonces, cogiendo la tabla, tenemos la expresión que está aquí, ¿no? E a la menos j omega nd. Esta es la respuesta en frecuencia del retardador ideal. Como ven, tiene magnitud 1 y la fase es menos omega por nd.
Nosotros nos vamos a fijar ahora en la fase de este retardador ideal. Nos va a interesar saber si la fase del retardador ideal es lineal o no es lineal. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Es lineal o no es lineal la fase del retardador ideal? La respuesta en fase, es decir, ¿no? Sí es lineal, obviamente con relación a la frecuencia. ¿Está la frecuencia? Entonces, la expresión es menos nd por omega. Es una recta, ¿no? Si dibujamos, es una recta. Entonces, como una conclusión, el retardador ideal tiene respuesta en fase lineal. Ahora la pregunta es, ¿y esta conclusión por qué es importante, ¿no? Esta conclusión nosotros la vamos a extrapolar a otros sistemas. ¿Qué sucede en un sistema, ¿no?, cualquiera, no específicamente en un retardador ideal, sino en un sistema cualquiera que tiene fase lineal? ¿Cuál es, digamos, la ventaja que tiene un sistema LTI cuya respuesta en fase es lineal? Vamos a observar, acá tenemos un sistema LTI. Su respuesta en frecuencia es h de a la j omega. Entonces tiene magnitud, ya lo hemos representado en esta forma, tomando el valor absoluto, ¿no?, de h de a la j omega, esa es su magnitud, y tiene fase, representamos en esta forma, ángulo de h de e a la j omega. Ahora, si es que este sistema tiene fase lineal, si es que es lineal, ¿qué ocurre? ¿Qué ventaja tiene este sistema? La ventaja es la siguiente: debido a la fase lineal, la distorsión que produce el sistema cuando tenemos una secuencia de entrada, en la salida, la distorsión simplemente es un retardo debido a la fase lineal. O sea, como en el caso de un retardador ideal. Lo repito, debido a la fase, este sistema en la salida, la distorsión que produce cuando en la entrada le aplicamos una secuencia, el efecto es simplemente un retardo debido a la fase lineal. Entonces, la distorsión que podemos observar en la salida no va a depender ya de la fase, solamente va a depender de la respuesta en amplitud. Ahora, si la fase no es lineal, entonces la distorsión en la salida va a depender tanto de la respuesta en fase como de la respuesta en amplitud. Si la fase es lineal, repito, la única distorsión que se va a producir debido a esta fase lineal es un retardo. Ahora, claro, también va a estar presente la distorsión debido a la respuesta en amplitud, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, resumiendo, en un retardador ideal, la respuesta en fase es lineal, ¿no? Como se ve acá, si escribimos en esta forma, es lineal. Si graficamos con relación a la frecuencia, es una recta. Y recordando, el retardador ideal, ¿qué es lo que hace? La señal de entrada en la salida simplemente presenta un retardo, ¿no? Muy bien, ahora, eso es en el caso del retardador ideal.
Si tenemos un sistema con fase, con respuesta en fase lineal, ¿cuál es su ventaja? Entonces, debido a la fase lineal, se produce en la salida un retardo. Y claro, debido a la respuesta en amplitud, puede haber también distorsión en la salida, ¿no? En cambio, en un sistema que no tiene fase lineal, la distorsión en la salida se va a deber a ambas respuestas, en amplitud y en fase. Más adelante nosotros vamos a ver el tema de sistemas de fase lineal. Ahí vamos a ver en qué casos un sistema tiene fase lineal. Muy bien, ahora vamos a introducir el retardo en los sistemas ideales, ¿no? En los filtros ideales, por ejemplo, ¿no? Podemos tomar un filtro ideal clásico, por ejemplo, un filtro pasabajas, pero para hacerlo un poco más real, ¿no? Repito, el filtro ideal pasabajas inicial, ¿no? Como el nombre indica, es completamente ideal. Para hacerlo un poco más real, le vamos a introducir retardo, ¿no? Entonces, el filtro va a provocar retardo de una secuencia que se aplica en la entrada en la salida, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos esto? En la respuesta en frecuencia, como va a tener ahora retardo, lo que hacemos es multiplicar por e a la menos j omega nd, o sea, por la expresión de la respuesta en frecuencia del retardador ideal. Aquí está la expresión, ¿no? Esta es la respuesta en frecuencia del retardador ideal. Entonces, si tomamos un filtro ideal pasabajas, recuerden que en el filtro ideal pasabajas, la respuesta en frecuencia se expresaba así, ¿no? HLP de a la J omega igual 1 en la banda pasante. La banda pasante en forma analítica la expresamos de esta forma: 0 fuera de la banda pasante. Acá podemos poner inclusive el caso contrario, ¿no? Fuera de la banda pasante. Ya, esta es la respuesta en frecuencia ideal del filtro pasabajas. ¿Cómo introducimos retardo? Multiplicando por la respuesta en frecuencia del retardador ideal, o sea, por e a la menos j omega nd. Si acá multiplicamos, obviamente va a salir 0. Entonces aquí está. Esta es la respuesta en frecuencia del filtro pasabajas ideal con retardo. ¿Cuánto es el retardo? Este valor, nd. ¿Cuál es la respuesta al impulso de este filtro ideal pasabajas con retardo? Si para el filtro ideal sin retardo era seno de omega c por n sobre pi n, entonces para el filtro pasabajas ideal con retardo, acá se ve claramente el retardo. Entonces en lugar de n, ahora vamos a tener n menos nd en el numerador y en el denominador también. En lugar de n, n menos nd. nd. Entonces, esta respuesta indica que
filtro le corresponde al filtro ideal, pasa bajo, con retardo. ¿Cuánto es el retardo? En n de unidades de tiempo discreto. Algo similar podemos hacer con el filtro pasaaltas ideal, le podemos introducir retardo, con el filtro pasabanda ideal, le podemos introducir retardo. Hay una característica de los sistemas de tiempo discreto LTI que se llama retardo de grupo. Así como calculamos nosotros la respuesta en amplitud de un filtro, su respuesta en fase, para un filtro también se calcula esta característica que se denomina retardo de grupo. ¿Cómo se define el retardo de grupo? Primero damos la definición, luego vamos a dar el significado. La definición se representa en esta forma como la letra tau, tau de omega, y viene a ser la derivada de la respuesta en fase con respecto a la frecuencia y con el signo cambiado. Esa es la fórmula del retardo de grupo. Luego repetimos, tomamos la respuesta en fase, derivamos con relación a la frecuencia y le cambiamos de signo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el significado? Para ilustrar el significado del retardo en grupo, vamos a colocarnos en una situación concreta. Tenemos un sistema LTI, conocemos su respuesta en frecuencia, es h de a la j omega. Le aplicamos a la entrada una secuencia x de n, una secuencia que va a estar formada por, esta va a ser una secuencia modulada, de amplitud modulada, ¿no? Entonces vamos a tener una portadora, esta secuencia coseno de omega 0 por n va a ser la portadora. S de m va a ser la envolvente. Como ven, es la amplitud, ¿no? Entonces, observen, la frecuencia de la portadora se supone que es una frecuencia alta, con relación a las frecuencias que contiene la señal de amplitud, acá, S de m. Entonces podríamos representar en esta forma. Si graficamos el espectro de la señal S de n, solo de S de n, entonces tendría una forma así. Esta sería S de e a la j omega. O sea, es su DTFT, ¿no? Estaría centrada en cero y contendría bajas frecuencias. Bajas frecuencias, ¿no? Cuando multiplicamos S de n en el dominio del tiempo por esta portadora, que es el coseno de omega 0 por n, entonces, ¿qué ocurre? Se desplaza este espectro aquí a la frecuencia omega 0, que es la frecuencia de la portadora. Entonces, este gráfico de color negro aquí viene a ser X mayúscula de e a la j omega, la DTFT de la secuencia X, o sea, del producto.
Ya, entonces, es el tipo de secuencia que vamos a proveer a la entrada de este sistema. La pregunta es, ¿cuál es la secuencia de salida? Bajo las condiciones que hemos indicado. Entonces se supone que nosotros, además de la respuesta en frecuencia del sistema, conocemos el retardo de grupo, tau de omega. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la secuencia de salida? La secuencia de salida va a tener aproximadamente esta expresión que está acá. Entonces, para obtener esta expresión hay todo un desarrollo que nosotros no estamos mostrando. ¿Qué de particular tiene esta expresión? Observen, aquí tenemos la secuencia coseno, cuya frecuencia es omega 0, aquí se mantiene. Claro que ha variado la fase. Ahora, fijémonos en la amplitud. La amplitud de la secuencia de entrada es simplemente S de n. Aquí ahora, ¿cómo es? Esta expresión que tenemos aquí. Es también S de n menos tau de omega 0. ¿Qué es tau? El retardo de grupo. ¿Evaluado en qué frecuencia? En omega 0. Omega 0 es la frecuencia de la portadora de esta señal X de n. Entonces, conclusión, acá, viendo esa expresión, la envolvente, todo esto forma la envolvente, va a sufrir un desplazamiento. ¿En cuántas unidades de tiempo? En el retardo del grupo evaluado en la frecuencia omega 0 de la portadora. Ese es el detalle. Entonces, gráficamente vamos a poder ver ahora en una simulación en MATLAB. Es el ejercicio en el ejemplo 32. En el ejemplo 32 nos piden lo siguiente. Nos dan los coeficientes de la función de transferencia del numerador y del denominador en una tabla. O sea, nos están dando la función de transferencia, ¿no es cierto? Eso es lo que forma una tabla. En una columna tenemos los coeficientes del numerador, en otra columna los coeficientes del denominador. Entonces tenemos la función de transferencia. ¿Qué nos piden? Graficar la respuesta en amplitud, la respuesta en fase y el retardo de grupo. Las dos primeras características, o sea, respuesta en amplitud, respuesta en fase, ya sabemos cómo obtener. Entonces, esa parte ya no la explicamos en este momento. Lo que sí vamos a explicar es cómo se obtiene el retardo de grupo. Y luego vamos a mostrar una simulación en este mismo programa. Entonces, ¿cómo obtenemos el retardo de grupo? Bueno, en forma similar a cómo se obtiene la respuesta en amplitud y respuesta en fase, solo que hay una función para ello. Entonces tenemos los coeficientes del polinomio del numerador, aquí en el vector B, están escritos todos, ¿no? Si que no nos alcanza la fila, podemos anotar en el MATLAB 3 puntos y seguir acá, ¿no? En la siguiente fila, es lo que hemos hecho aquí. Luego tenemos el vector de coeficientes del denominador de la función de transferencia, están en el vector A, aquí está. También hemos colocado ahí 3 puntos y seguimos aquí. Luego recuerden que para la respuesta en frecuencia necesitamos determinar en qué puntos de la circunferencia del radio unitario vamos a determinar, ¿no?, la respuesta en frecuencia. Hemos tomado estos puntos, acá tenemos el vector, desde 0 hasta pi menos pi sobre 2000, con paso pi sobre 2000. Entonces aquí hay más o menos 2000 puntos, más o menos, ¿no?
Ya, entonces aquí hemos calculado la respuesta en frecuencia, eso ya sabemos cómo se hace, la respuesta en fase, y aquí está el cálculo de del retardo de grupo. La función se llama GRP delay. Entre paréntesis se anota t, a, ya sabemos que t es el polinomio numerador de la función de referencia, a es el polinomio denominador de la función de transferencia, p doble mayúscula son los puntos de la circunferencia del radio unitario, donde se va a calcular, y el resultado tenemos aquí en GD. GD, ¿no? Es el vector que va a contener los valores del retardo del grupo en esas frecuencias. Y ploteamos, ¿no? Y graficamos. Vamos a mostrar los gráficos. Aquí están los gráficos. Son 3 gráficos. Arriba, la respuesta en amplitud. Si ustedes se fijan, entonces da la impresión que es un filtro pasalargos, ¿no? Entonces tenemos la respuesta en amplitud, la respuesta en fase. ¿Esa respuesta en fase es lineal, sí o no? No, ¿no? Porque observen, acá tenemos una parte que no es lineal, acá también no es lineal. Y aquí está el retardo de grupo. Entonces, en el eje horizontal tenemos las frecuencias. Aquí tenemos las frecuencias de tiempo discreto, obviamente. Ya sabemos que están normalizadas. Entonces aquí 1 significa pi. Entonces, observen, ¿dónde tenemos mayor retardo de grupo? Más o menos en la frecuencia de 0.4 por pi. Este valor 0.4 significa 0.4 por pi. ¿Cuál es el retardo de grupo? Más o menos un poco más de 60. Voy a hacer 65 unidades de tiempo, ¿no? En este caso, el retardo de grupo se mide en, ¿cómo es un retardo? En unidades de tiempo. En muestras también, ¿en cuántas muestras se produce el retardo, ¿no? Acá dice muestras. Entonces, la simulación va a consistir en lo siguiente. Vamos a tomar la secuencia X que vamos a aplicar al sistema, a este sistema, ¿no? La secuencia X de n va a tener la siguiente expresión. Aquí tenemos el programa. Esta es la expresión. Como ven, es un producto de dos senoides, ¿no? Acá tenemos el producto de dos senoides. O sea, es seno. La portadora tiene esta frecuencia, 0.37 por pi por n, y la envolvente tiene esta expresión, seno 0.002 por pi por n. Como ven, la frecuencia de la portadora obviamente es mucho mayor que la frecuencia de la envolvente. Entonces, ¿cuál va a ser la forma que va a tener esta secuencia? Acá tenemos el gráfico, vamos a mostrar el gráfico. Esta es la forma que tiene el gráfico de la secuencia X. O sea, acá tenemos las oscilaciones de la portadora. Y esta forma es la envolvente. Corresponde a esta secuencia senoidal cuya frecuencia es bastante baja, comparando con la otra, ¿no? Entonces esa es la forma que tiene la secuencia X. Entonces pueden notar ahí las oscilaciones que están dentro, ¿no? Que es la portadora, obviamente.
Entonces, a ver, ¿qué frecuencia tiene la portadora aquí? 0.37 por pi. Ya, entonces ahora, la pregunta es la siguiente. La secuencia de salida, esta es la secuencia de entrada. La secuencia de salida, ¿cómo va a ser? De acuerdo a la expresión matemática que hemos mostrado hace un momento, tiene la misma forma prácticamente, ¿no? Sí, creo que está reemplazado. Aquí está. Tiene la misma expresión matemática, solo que la envolvente se va a desplazar en cuántas unidades de tiempo, en tau omega 0. ¿Qué es tau? Es el retardo de grupo. Entonces hay que hallar el retardo de grupo en la frecuencia omega 0. ¿Cuál es nuestra frecuencia omega 0? Esta de acá, 0.37 por pi. Entonces en este momento hay que ir al gráfico del retardo del grupo. Hay que ir al retardo del grupo. O sea, este gráfico, aquí está. Para la frecuencia 0.37 por pi, que está más o menos por aquí, ¿cuál es el retardo del grupo? Entonces, si calculamos, estando aquí más o menos sale 20 y tantos, 23 más o menos, el retardo del grupo. Muy bien, entonces, ¿eso qué significa en este gráfico? Esta es la secuencia de entrada y esta es la secuencia de salida. Como ven, se parecen, ¿no es cierto? Sí, Solo que este está desplazado. ¿Observen? Acá, aquí comienza esta segunda forma, pero aquí comienza con retardo. Este retardo, ¿en cuánto debe ser? ¿Observen? Desde aquí hasta aquí. El retardo, ¿cuánto debe ser? El retardo del grupo en esta frecuencia, ¿cuánto más o menos es? 23. Bueno, ese es el significado, ¿no?, del retardo del grupo. Lo repetimos. Esta es la secuencia de entrada, esta es la secuencia de salida. Aquí, como pueden ver, hay un retardo. La segunda forma comienza aquí. En la secuencia X. En la secuencia Y comienza aquí. Hay un retardo. ¿Cuánto debe ser ese retardo? Debe ser igual al retardo del grupo en esta frecuencia de la portadora. Entonces, como digamos, como tarea, ustedes hacen la simulación y observen, haciendo zoom, ¿no?, cuánto es exactamente el retardo del grupo y si se cumple, ¿no?, lo que estamos diciendo. Eso hay que verificar. También hay que encontrar aquí exactamente cuánto es para esa frecuencia, 0.37 por pi, cuánto es exactamente el retardo del grupo. Hay que hacer zoom ahí, ¿no? Para 0.37 por pi, ¿cuál es el retardo del grupo? También hay que determinar con más exactitud. Bueno, es un trabajo de simulación que cada uno de ustedes tiene que desarrollar. Bueno, muy bien, entonces a la siguiente clase vamos a tener una actividad práctica y también recuerden que el martes, de acuerdo con la tarea que se propuso, el martes ya hay que subir a Google Classroom el trabajo de investigación formativa, la primera etapa, ¿no es cierto? Entonces el martes sube el delegado de cada grupo. Estoy pidiendo que suban el martes, entonces yo reviso entre el martes y el jueves. Tengo que constatar, ¿no es cierto?, si el artículo está en Scopus, por ejemplo, entonces necesito ese tiempo. Entonces el jueves revisamos la etapa 1 del TIP y también tendríamos una actividad práctica. Sería todo por ahora. Hasta la siguiente clase.